El crecimiento debe ser constante, el crecimiento debe ser permanente. Por ahí algunos filósofos, psicólogos han comentado que el ser humano ya no cambia, y lo argumentan y lo sostienen. Y hay una filosofía popular que dice que genio y figura, usted sabe dónde termina, hasta que lo sepulten. Pero cuando nosotros aplicamos los principios de Dios en nuestras vidas, esos argumentos humanos no aplican. Cuando nosotros cumplimos lo que el plan de Dios, el plan maravilloso de nuestro Padre en nosotros, vemos que hay una transformación, que hay un cambio y que hay un crecimiento. Si queremos en verdad nosotros tener un feliz y un próspero año nuevo, necesitamos cumplir este principio de crecimiento. Hoy cierro esta miniserie de feliz y próspero año nuevo. De hoy en 8 voy a comenzar una nueva serie. Y hoy cierro esta miniserie y quiero que vea por favor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 11. Y quiero que nos centremos en 3 áreas en las que usted y yo necesitamos crecer. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:11. Voy a estar usando la nueva versión internacional. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Hay 3 características o 3 áreas en las cuales usted y yo debemos crecer. Lo primero es, dice el apóstol Pablo, creceremos hasta llegar a la unidad de la fe. Y segundo, creceremos en el conocimiento del Hijo de Dios y creceremos en llegar a una humanidad perfecta. ¿Cuál es la meta de nuestro crecimiento para este 2022? Que necesitamos llegar a la unidad de la fe. Necesitamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, Cristo Jesús, y crecer en una humanidad perfecta, que es muy contrario a lo que comencé diciendo, lo que argumentan muchos, aún científicos, filósofos, psicólogos, que dicen que el ser humano nunca cambia. Y dicen que se controla, pero que nunca cambia. Pero en la palabra de Dios vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que sí podemos crecer y podemos llegar a tener una humanidad perfecta. ¿Cuál es esa humanidad perfecta? La estatura, la medida de ¿quién? De Cristo Jesús. Este año, al final, usted y yo necesitamos terminarlo pareciéndonos más a ¿quién? A Jesús. El año pasado prediqué una serie larga, que 2 veces la he predicado en Vida con Propósito, de que necesitamos nosotros pensar, actuar y ser como Jesús. Esa es la meta. Es la meta
de nuestro crecimiento, de nuestra transformación, de nuestra renovación, de nuestros pensamientos. Una pregunta que hicieron el día de ayer un varón de otra congregación, porque vinieron varios miembros, servidores principales, pastores de otras congregaciones, hicieron una pregunta, una mesa redonda virtual de algunos misioneros en Texas, misioneros en otras partes del mundo, donde preguntaba uno de ellos a los misioneros, ¿cuál es la línea de fe o de doctrina o denominacional que se sigue, que se enseña cuando está en los campos misioneros en el Medio Oriente tratando de evangelizar a los musulmanes? Y uno de los misioneros, con tanta sabiduría, que queremos que venga aquí, vamos a hacer todo lo posible, ya es un misionero adulto mayor, pero con una sabiduría impresionante, y vamos a pedirle a Dios que pueda venir y que Él pueda vaciar toda esa sabiduría que Dios le ha dado aquí a Vida con Propósito y a toda esta región. Y él contestaba, cuando estás en el campo misionero y estás rodeado de millones de musulmanes, donde estás rodeado de mezquitas, donde estás rodeado de gente musulmán que te quieren a ti islamizar, así como las películas de los zombies que a toda costa, a toda desesperación quieren morder a quien se le atraviese para convertirlo en un zombie. Así son los musulmanes. Donde te encuentras a un cristiano y haces fiesta. O sea, donde el 1% o el 0.1% de la población en ese país son cristianos. Ahora sí que encontrarte con un cristiano es como sacarte la lotería. Y ahí se va a olvidar que si tú eres de esta denominación o si tú eres de esta iglesia, y que si tú aplaudes, si tú eres de los que aplauden, tú eres de los que saltan, tú eres de los que se ponen velo, tú eres de los que van a la reunión con falda, o tú eres de los que usan pantalón. O sea, allí no hay eso. No existe una barrera denominacional, porque está hablando el apóstol Pablo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando nosotros crecemos y somos discípulos maduros, vamos a llegar a una unidad de fe en el cuerpo de Cristo, dentro y fuera. O sea, vamos a ser uno. No van a existir esas barreras. Y no solamente va a ser a nivel congregación, a nivel iglesia, sino allí en tu casa. La unidad de la fe, si usted es casado, debe llegar a una unidad de fe en su matrimonio, con sus hijos. Si es soltero, con su familia. Unidad de la fe. Dice que vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios y vamos a llegar a una humanidad perfecta. Quiero que vayamos a 1 Corintios 14:20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. El niño en la fe es un cristiano carnal. El apóstol Pablo está diciendo que no debemos de ser ya niños en la manera de pensar. Hay que ser niños en la malicia. Ahí sí hay que ser inocentes. Me asombra de una de mis hermanas y mi esposa. A veces les he tenido que explicar algunas situaciones o gestos o acciones. Me dice, oye, ¿qué significa eso? Mejor no lo digas, no lo repitas, porque es una grosería. Y me asombra, y qué bueno que haya gente en la actualidad que sean inocentes en lo que allá afuera es vulgar, que es morboso, que es sucio. Y dice el apóstol Pablo, sean niños en la malicia, sean inocentes, pero ustedes deben de ser maduros en cuanto a la fe.
Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Cuál es una característica de un bebé espiritual? Pueden haber pasado 10 años o 20 años o 30 años que usted se convirtió al cristianismo, pero usted puede seguir siendo un bebé espiritual, un niño. ¿Y sabe cuál es una característica de un niño espiritual? Que se la pasa peleando. Se la pasa peleando en su casa, en el matrimonio, en la calle, en la iglesia, donde quiera anda buscando pleito. Y tiene celos. Una persona, ¿cómo se conoce a un cónyuge inmaduro? Que es celoso, que tiene celos enfermizos, es un cónyuge inmaduro, bebé espiritual, que esté en pañales en el matrimonio. Entonces, a medida que va avanzando, sí, y créame, yo lo he visto, ya he atendido cantidad de matrimonios, y hay un mal que lo he visto: hombres enfermos con celos enfermizos, de hecho que es un trastorno, pero han ido mejorando a medida de que van madurando ellos como personas y son ya menos celosos. Ya no andan viendo moros con tranchetes, ya no andan viendo a que que la esposa, cada hombre que saluda, no andan viendo que es un prospecto o un posible amante que tiene o que tuvo, porque la mente está embotada y porque hay una inmadurez terrible. Ahora, aquí nos dice el apóstol Pablo: ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos, mientras hay celos y contiendas? Ahora, cuando nosotros crecemos y maduramos en Cristo, en la fe, ya no vamos a andar peleando ni vamos a andar teniendo celos. No nos va a dar celos. A mí no me da celos ministeriales, que hay predicadores que predican mejor que yo, que enseñan mejor que yo, que lo hacen mejor que yo. Qué bueno que así lo haya. Qué bueno, hay psicólogos que son mejores que yo. Y qué bueno. Cuando jugamos fútbol, hay muchos que son mejores que yo para el fútbol. Pero yo tengo mi autoestima puesta, mi valía, sí, mi identidad no es porque yo sea mejor, que yo sea mejor que otros, sino porque yo soy un hijo de Dios. Él así me quiso hacer, con estas capacidades, con este tono de voz, con esta estatura, con esta cantidad de cabello. Créame, por ahí conseguí una fotografía de hace 30 años y yo soy de cabello chino, casi chino borrego, quien lo dijera, ¿no? Y no me hago el planchado permanente, no sé. Al paso de los años se me pone ya medio, mientras más corto lo tengo más lacio. Pero a medida que tú vas madurando, van desapareciendo esos celos. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos en capítulo 5, versículo 12? En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido.
El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora, el niño en la fe es inexperto en la palabra. El niño en la fe no discierne entre el bien y el mal. Si tú maduras en la fe, inmediatamente tú vas a tener tus sentidos espirituales, inmediatamente vas a discernir: esta acción es pecaminosa y debes de dejar esa acción. Inmediatamente percibes: hay algo aquí que no está bien, que no va a honrar a Dios. Vivimos tiempos peligrosos. Así está profetizado. En los últimos tiempos son tiempos peligrosos, tiempos complicados. Va a haber un incremento más y más y más de la maldad. Y esa maldad va a querer ahogar la fe de muchos. Y lo terrible es que cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano ya no se siente mal por el pecado, por el adulterio, hay un sinnúmero de situaciones en que un cónyuge puede ser infiel. No necesita acostarse con una persona para consumar lo que es el acto de adulterio. Hay muchas acciones de infidelidad dentro del matrimonio. Y si esa persona, ese cónyuge, no siente que está faltando, que está siendo infiel, dice: pues todo mundo lo hace, o no es tan malo, no es malo lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Esa persona es un cristiano inmaduro, niño en la fe. Cuando crecemos en la fe, inmediatamente vamos a percibir y vamos a distinguir, vamos a discernir entre el bien y el mal. ¿Qué tanto disciernes tú, identificas el bien del mal? El bien y el mal es tan distante como la luz del día. No se parece en nada. Así, es tan distante. Pero hay muchos que no perciben si es de día o es de noche, hablando espiritualmente. En Efesios 4:1 leemos: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Nos habla el apóstol Pablo de la unidad. Y en Juan 17:20 leemos: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer por mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Es tan poderoso o tan poderosa la unidad, alcanzar la perfección en la unidad, que ¿sabe cuál va a ser el resultado? Que el mundo va a creer en Cristo Jesús. Se va a convencer. Allí lo está diciendo. Por eso está rogando Jesús al Padre: Padre, que sean uno. Estoy pidiendo, no solamente por estos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos, para que sean uno, perfectos en unidad, así como tú y yo, para que el mundo crea que tú me enviaste.
A la medida que nosotros maduramos en Cristo Jesús, que crecemos en unidad. ¿Y sabe qué va a pasar? Más y más gente va a querer conocer de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros conocemos. Así lo está diciendo Jesús. Entonces, por eso este año necesitamos crecer. El crecimiento, la evangelización, claro, hay que hablar, hay que ser valientes, hay que ser atrevidos, pero de nada va a servir si la gente allá afuera, nuestra familia, no ve en nosotros ese crecimiento, esa unidad, ese amor. Para ser uno necesitamos amor, ¿sí o no? No es posible, es una aberración que haya unidad sin amor, sin perdón, sin reconciliación. El mundo no va a creer, aunque nosotros gritemos todos los días y vayamos y toquemos a su puerta y les insistamos y les invitemos una carne asada, los llevemos a un campamento, mira, aquí hay, mira, les hablemos de Dios, les hablemos de Cristo, pero si ellos no ven en nosotros esa perfección de unidad, no se van a convencer. Y la gente observa. La gente no es tonta. La gente escucha, pero la gente también observa. De hecho, nosotros, el ser humano, aprendemos más por imitación. Aprendemos más por el ejemplo de otros que por las palabras. Usted aprendió a ser cónyuge, a ser esposa o a ser esposo por lo que vio en su casa. Esa fue su primera escuela. No fue la escuela fue una escuela formal para matrimonios cuando tenía 10 años, cuando tenía 15, cuando tenía 5, cuando tenía 1 año, cuando estaba en el vientre. Su escuela fue su casa, la relación de sus papás. Y por eso, si ahorita está viviendo un infierno en su matrimonio, pues nomás dile una escarbada, ¿qué fue lo que aprendió? Por ahí varios matrimonios les he sugerido el link de 8 predicaciones del pastor Rey Matos, especialista en temas de matrimonio, y que hablan de pura sanidad. ¿Para qué? Sanar el corazón, al fin de cuentas, ¿para qué? Para tener unidad en el matrimonio. Amor, perdón, reconciliación. Por eso las palabras que Jesús dice, si ellos son uno, perfectos en unidad, el mundo va a creer y va a conocer que tú me enviaste. Crecer en el conocimiento del Hijo de Dios es lo que comenzamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que vamos a crecer en unidad, pero vamos a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Colosenses 1:15. Cuando yo leí este texto, Dios me dio este texto, aunque lo he predicado muchas veces y lo había leído muchas veces, no sé, quizás cientos de veces. El Nuevo Testamento lo he leído muchas veces, quizá más de 100 veces, más que el Antiguo. Y aunque yo había repasado este texto muchas ocasiones, créame, cuando yo leía cada palabra de este texto, mi corazón vibraba. O sea, algo se mueve ahí cuando, y yo pido para que se mueva algo en usted esta mañana. Los que están escuchando este mensaje, que tiene que ver, dice el apóstol Pablo, para que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Que este año necesitamos crecer en conocer más a Jesús. Es nuestra meta. Unidad de la fe, sí, pero necesitamos crecer en conocer a Jesús. Aquí hay una descripción de quién es el Hijo de Dios. Vea, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¡Wow! Está describiendo el apóstol Pablo quién es Él. Jesús, que es la misma imagen de qué, de la sustancia de Dios, que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. O sea que la creación existe gracias a Él, a Jesús, y existe para Él. Tú y yo existimos para Él. Él nos redimió, Él nos rescató. Hace días atrás, leyendo el libro de El Ayudador del Espíritu Santo del pastor, maestro, profeta Roberto Evans, que por cierto se está culminando este libro los miércoles a las 8 de la noche por Zoom. El pastor Gildardo, mi hermano Gildardo, está compartiendo este tema. Y no sé si todavía hay algunos libros disponibles aquí en librería que son gratuitos a los matrimonios. Si usted todavía no lo tiene, acérquese por favor, y si hay disponible usted puede ir y tener ese libro. Y leyendo, repasando este libro, hay un capítulo que dice: y convencerá al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y viendo el pasaje en Génesis, donde dice que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les dijo: ¿saben qué? Aquí está, ustedes van a labrar este huerto, y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo le pregunté a Dios, le dije: Señor, ¿por qué? Tú sabías que Adán y Eva iban a comer de ese fruto, porque tú lo sabes todo. Tú eres el Todopoderoso, tú sabes el pasado, el presente y el futuro. El diablo no, Usted sabe que Satanás no sabe lo que va a pasar en un segundo después de ahorita. Él no sabe, porque él no es omnisciente, y Satanás no está en todas partes, él no es omnipresente. A veces potencializamos o inflamos más a Satanás de lo que es, pero es un ángel caído, es una creación de Dios mismo, que ni siquiera el creador se rebaja a aventarse un tiro con él. Él manda al arcángel Miguel para que se pelee con Lucifer. Jesús no se rebaja, no le va a servir ni para el arranque, ¿no? Y yo le pregunté a Dios: ¿por qué? ¿Por qué pusiste ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Y desde que Adán y Eva comieron de ese fruto, el hombre adquirió la sabiduría. ¿Para qué? Para la ciencia. Y cada día lo estamos viendo, y vamos a ver qué no vamos a ver en 10 años, en 20 años, si Dios nos presta vida, en los avances tecnológicos. ¿Qué no vamos a ver? Gracias a que Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia, pero también comieron
ese mismo fruto, allí dentro de ese fruto venía el conocer el bien y conocer el mal. ¿Y sabe qué me contestó el Espíritu Santo inmediatamente? Yo puse ese árbol ahí para probar tu corazón, para probar el corazón de los hombres. Y cada día Dios está probando nuestro corazón. ¿Qué elegimos cada día hacer? ¿Qué elegimos cada día? ¿Elegimos crecer? ¿Elegimos conocerlo más a Él? ¿Elegimos el bien o elegimos el mal? ¿Qué elegimos cada día? Y te voy a decir, qué maravilloso es cuando tú cada día te esfuerzas y tú amanece, y antes de que amanezca tú te conectas con el creador de todo y que tú dices: yo quiero crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Crecer, platicar con Él. Y créame, el Espíritu ahí me movió, y esa pregunta que yo le hice a Dios por mucho tiempo, por muchos años, me anduvo dando vueltas. Me anduvo dando vueltas ahí en mi mente, en mis argumentos. Bueno, ¿por qué? Pero nunca me había atrevido yo a preguntárselo así directamente a Dios. Si tú sabías que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a ser débil, ¿por qué pusiste ese árbol? Para probarte. Es lo que nos hace diferentes a los seres humanos de los ángeles. Para probar lo que hay en nosotros. En Hebreos 1:2 nos dice: en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera una excelencia en excelencia a la de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, yo seré su padre y él será mi hijo? Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice: Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y la justicia es el bastón de mando de tu gobierno. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice: tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Está describiendo el autor de Hebreos al Hijo de Dios. Jesús puso los cimientos de la tierra, de los que Dios le dice a Job: ¿conoces tú los cimientos de la tierra? ¿Tú conoces sobre qué cimientos está posicionada la tierra? ¿Conoces tú las constelaciones? Bien, si ha leído usted el libro de Job, Dios le puso una zarandeada, pero así como se la dio Hulk a Loki en la de Vengadores, ¿sabes? Que como muñequito de trapo. El Hijo de Dios, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que puso sus cimientos, que te hizo a ti,
que dio su vida por ti. Una respuesta más profunda que nos da el Espíritu, le dije: Dios, tú sabías que el hombre iba a comer del fruto prohibido y que iba a entrar el pecado y que por el pecado iba a entrar la muerte y por la muerte la condenación. Y el Espíritu me dice: dentro de poner el fruto prohibido del árbol que produce el fruto de la ciencia del bien y del mal, ahí está el plan maravilloso redentor. ¿Me va siguiendo? Ahí el hecho de Dios poner ese árbol de la ciencia del bien y el mal implica que el hombre va a transgredir, va a desobedecer, va a pecar, va a morir. Pero dentro de ahí viene el plan redentor de Dios, de dar su vida por nosotros, por su creación. O sea que sin ese árbol no hay plan de redención. Bueno, espero que no haya yo enredado a nadie. Esto es profundo. La obra redentora de Dios está desde antes de la creación del mundo, desde antes del huerto del Edén. Jesús ya lo había planeado, morir por su creación. El apóstol Pablo está diciendo: para que ustedes crezcan en el conocimiento del Hijo de Dios, para que ustedes crezcan en una humanidad perfecta. Si nosotros crecemos en unidad, llegamos a la unidad de la fe y crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, va a venir como, digamos, de manera casi como automática, como manejar un auto automático. Pues es bien rico, ¿no? Más en ciudad, que vas frenando y arrancando, frenando, arrancando. Las velocidades, los cambios entran, lo hace la transmisión automática. Ya no lo haces tu manual, meter el clutch y luego el acelerar y tanto luego la palanca. No, entra en automático. Así, en automático, al tener la unidad de la fe, tener el conocimiento del Hijo de Dios, va a entrar en automático que tú vayas creciendo en una humanidad perfecta, a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Yo quiero crecer este año. Yo le he dicho a mi esposa, ¿sí? Le he dicho a mi esposa: a lo mejor tú no lo has notado, quizás no lo vas a notar, pero yo he notado desde que prediqué la serie Pensar, Actuar, Ser como Jesús. Yo siento que algo pasó en mí. Y eso que por más de 30 años he sido cristiano, por más de 25 años pastor, pero algo Dios empezó a hacer. Y yo sé que me hace falta mucho más ser más paciente, más tolerante, más perdonador, más amoroso, más crecer. ¿Cómo es Jesús? Ahí está, ahí está. Esa es nuestra meta de crecimiento. Póngase de pie, por favor. ¿Quién de usted quiere crecer en estas áreas este año? ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer en la unidad de la fe? Deja de pelear. Deja tus celos. Deja tus resentimientos. Yo ya se lo he confesado otras veces, se lo he dicho. En 2 o 3 veces en mi vida, y ya siendo pastor, he tenido deseos de matar. ¿Y qué? ¿Voy a quedarme con esos deseos, con esa amargura? No, necesito perdonar. Debo perdonar.
hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a una humanidad perfecta. El hombre sin Dios no puede cambiar y no va a cambiar. Seguirá siendo el mismo y hasta peor. Esa es la verdad y esa es la realidad. El hombre, el corazón sin Dios ya no cambia. Pero el hombre, el corazón que se conecta con el corazón de Dios, que se esfuerza por conocer, por crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, crecer en la unidad de la fe y crecer en esa humanidad perfecta, te voy a decir, ese hombre va a ser transformado. Una transformación, ¿cierto o no? Hay una transformación. Hay una transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos, cierra tus ojos. Padre, gracias porque nos das una palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana tú hablas a nuestras vidas, tú hablas a nuestros corazones, tú hablas a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Tu palabra, Señor, es inevitable que cuando tu palabra es leída, tu palabra es predicada, tu palabra es hablada, es recordada, es inevitable que no se muevan fibras en el corazón, que no se muevan fibras en el alma, porque nos dice tu palabra que debemos nosotros crecer en la unidad de la fe, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y crecer hasta alcanzar una humanidad perfecta a la estatura de Cristo Jesús. Y hoy estamos esta mañana delante de tu presencia, creyendo y confiando que cada uno de los que estamos aquí necesitamos abrazar esa unidad de la fe y que necesitamos esforzarnos en conocerte más a ti, crecer en ese conocimiento, profundizar en ese conocimiento, profundizar en esa conexión. Ciertamente reconocemos que el hombre sin Dios, el hombre sin ti, Señor, no cambia. Al contrario, se corrompe día a día más. Pero si el hombre te busca, el hombre se esfuerza en conocerte, el hombre se esfuerza en poner en práctica tus principios, habrá una transformación en el corazón, habrá una transformación en nuestra mente, una renovación en nuestros pensamientos, una renovación en nuestras acciones y en nuestras reacciones. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, hoy llene cada fibra de nuestro ser, que tu Espíritu Santo llene hoy cada fibra de nuestra alma, de nuestra mente. Oh sí, Señor. Sí, Señor Jesús, aquí estamos. Voy a pedir que pasen. Farid, pasen. Y que preparen la de gracia sublime es. Vamos, no pierdas esa conexión. No pierdas esa conexión. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer en la unidad de la fe. Necesitamos crecer y llegar a ser uno para que el mundo crea en Jesús, para que el mundo vea a Jesús en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, para que el mundo vea y necesitamos comenzar ahí en nuestra casa. Necesitamos en nuestra casa perdonar. Yo siento en mi espíritu que muchos de ustedes necesitan perdonarse.
Necesitan perdonarse ahí en su casa, en su familia. Perdonarse porque se han faltado el respeto. Perdonarse por esa violencia verbal. Perdonarse por que se han lastimado. Necesitamos alcanzar esa unidad de la fe. Necesitamos alcanzar esa unidad. La oración de Jesús al Padre fue: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú y yo, los dos en ellos y ellos en nosotros. Y sabes, familia, cuando estemos con Jesús y estemos todos reunidos allá en el Edén, porque Dios, el plan de Dios regresa al principio, como empezó, es llevarnos nuevamente al jardín. Y ahí dice el apóstol Pablo que entonces todos conoceremos cómo hemos sido conocidos y seremos uno, perfectos en unidad. Y lo mencioné hace domingos atrás, que no sé si fue aquí o fue en otro, parece que fue en el funeral, sí, ya recordé, en el funeral del pastor Martín Zavala, aquí de la iglesia La Hermosa, en el Rincón. Y compartí estas palabras de que en el cielo ya no va a existir el matrimonio físico, el matrimonio, la unión, el pacto marital de un hombre y una mujer. Ya no va a ser necesario el matrimonio que Dios diseñó aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a estar casados. ¿Con quién? Con Cristo. Nosotros somos la novia, la esposa. Por eso ya no va a ser necesario una relación matrimonial. Por eso, si usted está casado, debe aprovechar y disfrutar bien ese tiempo de matrimonio. Me da gusto, me da gozo de que vienen una renovación, nuevos planes, proyectos para este año, para los matrimonios. Y me gustaría que todos entráramos a esos proyectos. Todos, sin excepción. No importa que usted tenga 30 años, 35 años, 40 años de casado, y no importa que usted diga: no, pastor, es que no importa que usted ya se haya rendido desde hace muchos años, que diga ya se rindió en su matrimonio. No importa. Creo que necesitamos esforzarnos en llegar a esa unidad de la fe. Voy a pedir a mi esposa que pase. Vamos a orar. Si aquí está su cónyuge, tómese de la mano. O ahí simbólicamente extienda, si no está su cónyuge, simbólicamente extienda su mano derecha. Extienda su mano derecha en señal de que ahí está su cónyuge a un lado. Yo sé que hay muchos de ustedes que aquí no está su cónyuge, por muchas razones, 1000 razones, no está. A lo mejor algunos están separados, tienen muchos años separados. Pero algo que yo estoy convencido de que Dios este año va a restaurar los matrimonios en Vida con Propósito. Los va a llevar a la unidad de la fe. Padre amado, Padre bueno, gracias. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de
los varones que tienen una esposa, las mujeres que tienen un esposo, que nos bendigas, que derrames tu espíritu, que derrames tu gracia y que nos lleves a la unidad de la fe, a la unidad del amor, a la unidad donde venga esa restauración, venga esa reconciliación, que venga esa sanidad, que venga esa unidad de amor. Por favor, todos los solteros extiendan sus dos manos, extiéndanlas, son los solteros, por favor. Y ahí simbólicamente están tomando la mano de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus familias. Y Padre, yo declaro que viene esa sanidad y esa restauración y esa unidad en tus hijos. Tus hijos, Señor, que tienen familia y que necesita ser restaurado, perdonado, muchas cosas, sanado en muchas áreas. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo viene de una manera tan poderosa, como un viento recio, a sanarnos, a restaurarnos. Y este año 2022 que podamos crecer, que podamos esforzarnos en crecer en esa unidad, crecer en ese amor, que crezcamos, que nos esforcemos. Pido, Dios, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que están separados, que en un tiempo estuvieron casados y ahora están separados. Que venga una sanidad total a su corazón, una sanidad total a su alma, y que ahora ellos están casados contigo, con Cristo. Padre amado, gracias por tu amor, por tu bendición en Cristo Jesús.